Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 21 de mayo, la escandalosa gracia de Dios, dirigido por el hermano Carlos Vargas. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23 al 24. El hermano Carlos Vargas es miembro líder de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, oriundo de Floresta, Boyacá, Colombia. Padre de 3 hijos, separada de su esposa Yolanda hace 25 años, teniendo como su profesión la petrografía, ahora busca con mucha dedicación estudiar y aprender de la roca inconmovible de siglos. Su pasatiempo preferido es montar la bicicleta y pasear admirando la grandeza de la creación de Dios. Buenos días, mis hermanos. Muy ¿Cómo se buenos días, encuentran? hermanita Andreita. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo amanecen el día de hoy? Buen día para todos. Muy bien, gracias al Señor. Me alegra mucho, mis hermanos. Bueno, el día de hoy tenemos el devocional de mayo 21, la escandalosa gracia de Dios, y nos dirige nuestro hermano Carlos Vargas. Buenos días, hermano, y adelante. Así es, muchas gracias, hermana Andreita. Buenos días para todos. En esta fría mañana vamos a desarrollar un tema crucial de nuestra salvación, titulado La escandalosa gracia de Dios. Así que para empezar vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y que sea Él añadiendo atención, sabiduría y mucha gracia. Padre eterno, en esta mañana te damos gracias por poder despertar a un nuevo día de vida, Señor, creyendo y confiando en esas promesas gloriosas y en esos actos que tú has desarrollado a través de la historia de la humanidad, Señor, para acercarnos a ti, para hacer ese regalo maravilloso, Señor, que recibimos gratuitamente de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana, Señor, te queremos pedir, Señor, por cada uno de los oyentes de este devocional para que tú seas añadiendo, Señor, a nuestras vidas ese entendimiento y eh, esa iluminación, Señor, que tú das a quienes tú amas, Señor, para que cada uno de nosotros estemos entendidos de cuál es tu buena voluntad, tu buen propósito para todos nosotros, Señor. Invocamos tu nombre, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, llenando nuestra mente y nuestro corazón de ese entendimiento especial que tú das, Señor, y que nos hagas entender y agradecer ese regalo tan maravilloso del cual somos objetos, Señor. Esa hermosa salvación por gracia que tú has prodigado, Señor, a quienes estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor. Hoy siempre te daremos gracia y nuestra vida estará siempre glorificando tu nombre por ese regalo merecido, Señor. Te damos gracias en este precioso día y lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, voy a pedirle a alguna hermanita o hermano que nos colabore con la lectura de este devocional. Hermana Estelita, adelante, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, mayo 21. La escandalosa gracia de Dios. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23 al 24. Cuando se lleva a un acusado delante del juez en un tribunal, solo puede haber dos resultados: ser declarado justo o ser condenado. El acusado no se vuelve justo ni malvado,
pero sí es declarado justo o malvado. El juez lo halla justo y lo libera, o lo halla culpable y lo castiga. Romanos 3, 23 al 24 nos explica que el pecador que merece condenación es justificado solo por medio de la fe, solo en Cristo, no como resultado de alguna cualidad en Él, sino únicamente como resultado de la gracia de Dios. En el Calvario, Cristo tomó el lugar del pecador y ahora, gracias a su obra terminada, Dios nos declara justos. ¿De qué otra manera podría recibir la salvación una persona como el ladrón en la cruz? Aquí tenemos a un hombre que estaba en proceso de recibir lo que merecía por sus hechos. Lucas 23, 41. Él no tenía absolutamente ninguna posibilidad de reparar los males que había cometido y que lo llevaron a su crucifixión. Sin embargo, cuando le pidió al Señor que se acordara de él, Jesús pudo decirle: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Verso 43. El ladrón no merecía una gracia tan escandalosa, y nosotros tampoco. Sin embargo, este es precisamente el punto. Dios nos justifica gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24. Él no nos salva porque seamos maravillosos ni buenos, ni siquiera porque estemos mejorando. Él salva a los que confiesan y creen en Jesucristo. Romanos 19, por la inmensidad de su gran amor. Capítulo 5, verso 8. Una gracia así puede ser piedra de tropiezo. Nosotros tendemos a querer hacer algo para solucionar nuestra triste condición. Queremos poner algo sobre la mesa y contribuir a nuestra salvación. Antes de llegar a ser cristianos, queremos ofrecer nuestro sentido de bondad moral, Y después que hemos sido cristianos durante algún tiempo, queremos ofrecer nuestra obediencia cristiana. Sin embargo, la realidad es que todos llegamos a la cruz con las manos vacías. No podemos esperar agregar ni un solo gramo a nuestro Salvador delante de Dios. No hay razón para darte golpecitos en la espalda, pero sí todas las razones para alabar a Jesucristo. Cuando nos damos cuenta de que no tenemos nada, entonces nos encontramos en la posición perfecta para que Cristo sea nuestro todo. Nada tengo que ofrecer, a tu cruz me aferraré. Así pues, cuando tus días en esta vida lleguen a su fin y llegues por fin a la gloria, ¿qué dirás? Asegúrate de no querer ofrecer ni un gramo de tu propia bondad como razón para obtener entrada. Asegúrate de estar listo para decir lo que podemos imaginar que dijo el ladrón de la cruz después que su vida terrenal se terminó en aquel primer Viernes Santo. El hombre que estaba en la cruz de en medio me dijo que podía entrar. Efesios 2, 1 y 10 para profundizar. Amén. Muchas gracias, hermana Estela. Bien, como lo dije al comienzo, un tema muy relevante para entender nuestra salvación por gracia. El título que el pastor Alistair nos refiere en esta mañana, llamado La escandalosa gracia de Dios. Es un título muy sugestivo y sugiere que la respuesta que nuestro Dios proporcionó ante una situación desesperante de pérdida nuestra como seres humanos, y dio una respuesta desproporcionada, una respuesta muy grande a esa situación que teníamos. En estos días, como todos hemos visto, se realiza un juicio muy importante a un expresidente de la República en nuestro país. Y estamos cada día siendo como más entendidos en lo que es un juicio, lo que es un tribunal, cómo se desarrolla este procedimiento de hacer libre o hacer culpable a una persona. Desafortunadamente nuestro país tiene muchas situaciones y hay muchos acusados, y
El sistema judicial está abarrotado por tantos desmanes que nuestros conciudadanos han hecho. Y pues gracias a eso hoy podemos entender un poco lo que es un juicio en un tribunal, cómo se prepara la defensa del acusado y cómo se prepara los fiscales para cada uno hacer su papel de defender y de acusar al protagonista de esta situación. En base a las pruebas, el juez finalmente da un veredicto y este veredicto va a hacer libre al acusado o a condenarlo, darle una pena de acuerdo a lo que las pruebas así lo demuestren. Si bien la justicia humana es muy lenta e imperfecta e intenta con base en la jurisprudencia actuar con equidad, no alcanza a ser justa. Sabemos por la palabra de Dios que nuestra justicia, la justicia de los hombres, dice que son como trapos de inmundicia, precisamente por la corrupción y la maldad que hay en la tierra y que hay en nosotros. Bien, si eso es así aquí en la tierra, en el cielo es muy diferente. Todos sabemos que tenemos que partir de este mundo en cualquier momento y que llegaremos al final de nuestros días en esta tierra. Y tendremos que comparecer ante el juez supremo, todos nosotros. No hay un ser humano que escape de este llamado. Y ante aquel juez supremo, nadie puede engañar. Él estableció leyes a sus criaturas muy claras y explícitas para poder alcanzar su gloria. Y si somos honestos, ningún ser humano ha cumplido a cabalidad con las demandas del Señor, con sus estatutos, con sus normas, sus mandamientos. Los hemos infringido. Y como dice el versículo tema de hoy, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Vamos a tomar este tema de hoy en tres partes. Primero, este enunciado. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Eso quiere decir que todos hemos quedado cortos ante las demandas y el estándar de santidad que Dios demanda de nosotros, de todos los seres humanos a través de todos los tiempos. Ninguno ha pasado esta prueba. Quien falte en un solo mandamiento, por pequeño que sea, ya se hace transgresor de toda la ley. De esta manera nos preguntamos, ¿quién podrá ser salvo así? Todas las pruebas están en nuestra contra y son irrefutables. No pasamos el escrutinio divino. Cualquiera de nosotros, pensando solamente si es realidad esta situación o no, nos damos cuenta de que ninguno podemos levantar el pecho y levantar nuestra voz y decir, yo no he pecado, porque todos, universalmente todos, le hemos fallado a Dios. Versos más atrás, el apóstol Pablo, en esta misma carta de los Romanos, en el capítulo 3, verso 10, dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando el apóstol Pablo relata dice, como está escrito, es porque en el Antiguo Testamento ya estaba claro que el hombre no era justo, que era pecador. Si miramos en el Salmo 14:1, exactamente nos refiere el mismo texto que acabo de leer. Lo mismo en el Salmo 53, del 1 al 3. Son dos salmos que refieren la cita que está diciendo el apóstol Pablo con respecto a cómo está escrito, porque allí en estos salmos, si alguien por favor puede buscarme rápidamente, Salmo 14:1, Salmo 14 del 1 al 3, o el Salmo 53 del 1 al 3, lo podemos leer para ver que es exactamente lo mismo que está diciendo Pablo en su cita. Pues así, desde el Antiguo Testamento
los mismos escogidos, el pueblo de Discerne su Dios. corazón. Perdón. Adelante, hermanita, sí. Salmos 14:1, 14. ¿cierto? Del 1 Sí, al 3. correcto, sí, Dice el señor. necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Gracias, hermanita. Podemos corroborar de que del Antiguo Testamento ya existía esta afirmación de que no había ni siquiera uno bueno, que todos estaban apartados de Dios, que todos hacían lo malo y no había justo ninguno. No hay quien entienda ni quien busque a Dios, todos se desviaron. Y esta es una afirmación muy contundente en razón a que cuando el Señor quiere decir algo, lo reafirma diciendo de cierto, o lo repite varias veces. Y acá el Salmo 14 y el Salmo 53 son como copiados. Lo pueden mirar, es un salmo es muy igualito. Yo pensaría porque está dos veces iguales. Y es precisamente por eso, porque es una realidad que no hay salvo, perdón, no hay justo ni siquiera uno. Esa repetición le da fuerza a esta afirmación. Así que, viendo la situación, no hay salida para el ser humano. Todos estamos perdidos. El pecado es parte inherente de nuestra naturaleza. Es como uña y mugre de nosotros. Y siempre va a permanecer mientras no haya algo diferente que cambie la situación. Hay una ciencia, podríamos llamarlo, un estudio que se llama la amartiología. Y la amartiología es la ciencia que estudia todo lo referente al pecado. El concepto del pecado, su origen, su naturaleza, sus consecuencias y su relación con la salvación. La amartiología, si quiere ser amartiólogo, quiere decir que quiere saber exhaustivamente todo lo referente de lo que se trata del pecado del ser humano. El ser humano el día que Adán desobedeció, entró el pecado a nuestro escenario. Y la martiología habla o estudia exactamente y profundiza en todo lo que tiene que ver referente al pecado. Entonces, ante esta desaventurada situación por la que estamos en este mundo, nace una pregunta obligada. Y esa pregunta es, ¿cómo puede ser salvo un pecador? Repito, ¿cómo puede ser salvo un pecador si estamos repletos de pecados desde que nacemos hasta que morimos? ¿Qué podría pasar para cambiar esta situación, para ser salvos siendo pecadores? Porque ya concluimos que por causa del pecado ningún ser humano puede alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esta es la pregunta. Y también es la idea y tema central del libro de los Romanos y el Evangelio en general. En los primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo nos demuestra sobre la culpabilidad del hombre, nos muestra esta situación. Los seres humanos, así no hayan sido eh, llamados o no hayan entendido ni sabido de la ley de Dios, dice que el Señor se ha revelado a ellos por medio de las cosas hechas. La naturaleza misma declara la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, toda la naturaleza, si miramos hacia el cielo en una noche estrellada, podemos ver la majestuosidad de Dios y quien mantiene estable todo el universo, quien lo hace mm, trabajar como un relojito. Esta misma, este mismo orden y esta misma soberanía de Dios que hace que las cosas son como tienen que ser, debe
darles a los que no conocen del Evangelio que hay un Dios, pero no lo conocieron por medio de las cosas hechas, ni le glorificaron, ni le dieron gracias a Dios por las cosas que estaban mirando. Así mismo los judíos y la ley, ellos conocieron la ley desde el comienzo, pero no la hicieron, no la pusieron por obra, la conocían muy claramente porque esta era parte de sus creencias. Sin embargo, las sabían, pero no las ponían en práctica. Así que, ¿de qué les aprovechó saberlo? Pues finalmente de mucho, pero en su parte inicial no comprendieron la ley y no la aplicaron a sus vidas. Y después está el justo juicio de Dios, otro capítulo donde Pablo nos demuestra que somos inexcusables cualquiera que seamos, ya sea gentiles, ya sea judíos, porque por la dureza de nuestro corazón no arrepentido atesoramos ira para ese día del juicio, para el día de la ira de Dios. Así que la herencia que traemos en el ADN de nuestros primeros padres, ese pecado original cometido por Adán y Eva, nos inclina al pecado. Somos proclives al pecado, el pecado nos atrae. Y no somos pecadores porque pecamos, sino que la razón de nuestra desobediencia es que pecamos porque somos pecadores. Esa es una realidad. Somos pecadores porque está inherente en nosotros el pecado. Esa es nuestra naturaleza heredada de Adán y Eva. Estando en esta situación de sin salida, de que como todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, no alcanzamos la gloria de Dios. La segunda parte del versículo tema de hoy nos dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia. Justificados quiere decir que es llegar a ser justos. Aquí vemos que la solución no está en nuestras manos. Desde nuestra posición de pecadores no podemos hacer nada, ya que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, estamos limitados como pecadores y ya no podemos hacer nada. No es por algún esfuerzo o alguna cualidad o algún don que tengamos, un don especial, que podamos alcanzar la salvación. No depende de nosotros, sino que seremos justificados, o sea, salvos gratuitamente solo a través de su gracia, por la intervención directa de Dios mismo que alcanzamos la salvación. Dice en Efesios 2, dice: pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí es donde se hace entendible el título que Alistair dio a este tema de hoy, la escandalosa gracia de Dios. Porque la respuesta que nos dio a nuestra desobediencia fue su gracia y su misericordia. Escandalosa porque no merecíamos otra cosa que estar separados de Dios eternamente, la muerte eterna. Sin embargo, ese pero que Dios pone acá, el apóstol Pablo en Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran gran amor con que nos amó, nos está dando la puerta de escape a esta situación del pecado. Y veamos en qué consiste su gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido, un favor que no merecemos. Es así como el amor incondicional, que no necesitamos hacer tal o cual cosa para que se nos ame.
por gracia, quiere decir que fue un regalo que no hicimos nada por obtenerlo. Sencillamente, el Hacedor de la vida tuvo gracia con la humanidad y nos dio lo que no merecíamos. No merecíamos estar apartados de él eternamente. Perdón, merecíamos estar apartados de él, pero no nos lo dio. No nos dio lo que merecíamos. Esa es su misericordia a causa de nuestro pecado, sino que en su profundo amor con que nos amó, activó su gracia y recibimos lo que no merecemos. Ninguno merecía la gracia de Dios. Sin embargo, Dios primero aplicó misericordia en no darnos lo que merecíamos y después nos dio gracia en darnos lo que no merecíamos. Quiere decir esto que la salvación es sin obras de parte nuestra. No tenemos que hacer nada para alcanzar la salvación. Por eso el ladrón en la cruz fue salvo. No tuvo que hacer nada más que creer en aquel que murió por los pecadores. Cuando él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, el Señor Jesús le respondió, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue salvo por la fe, porque creyó. Y esta acción de creer es el instrumento que Dios da para que nosotros seamos salvos. Creer, tener fe en lo que Él estaba haciendo en su obra en la cruz y lo que Él prometió hacer desde el comienzo del Génesis, de que íbamos a ser restaurados por medio del sacrificio del Señor Jesús. No merecemos estar en la gloria de Dios por cuanto hemos transgredido la ley. Pecar es así como errar en el blanco, es como tener una diana, esa que utilizan para lanzar flechas o para disparar y pegar en el centro. Nosotros siempre erramos al blanco. Ningún ser humano le pegó en el centro. Nunca caímos en esa diana que nos presentaba el Señor a través de la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Por muy cerca o por muy lejos, no cumplimos con esta demanda de la santidad. Y ante esto nace una inquietud o una pregunta. ¿Podría quizás Dios perdonarnos simplemente olvidando nuestra transgresión y declarándonos justos sin serlo? Él es Dios Todopoderoso y podría hacerlo, pensamos nosotros. O sea, hacerse de la vista gorda del pecado y dejar así y empezar de ceros. Pues la respuesta categórica es que no. Nuestro Padre Eterno no podía hacer esta acción porque Él, además de ser bueno, misericordioso y lleno de gracia, tiene un atributo o tiene otros atributos y uno de ellos es el ser justo. Y por ser justo, esa justicia se lo impide. Porque Él decretó desde el comienzo que la paga del pecado es la muerte. Así se lo hizo saber a Adán antes de la caída, cuando le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Esa fue no fue solamente una advertencia, sino un decreto que él estableció desde el comienzo. En Génesis 2:17 nos manifiesta, nos declara esta advertencia, este decreto. La desobediencia es necesariamente la muerte. Nuestro Dios Todopoderoso no puede negarse a sus mismas leyes, a las que Él mismo estableció, por eso no podía dejar así, hacerse de la vista gorda y perdonar de cualquier manera. Y aquí entramos en la tercera parte del enunciado del versículo tema de hoy. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué implica redención o qué es redención?
Redención quiere decir que fuimos rescatados o fuimos sacados de la esclavitud del pecado mediante un precio. Se nota también redimir o la redención como comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Nosotros estábamos, a partir del momento en que pecamos, estamos siendo parte del reino de las tinieblas. Así que la redención significa que tenemos que ser rescatados por un agente externo. Nosotros mismos no podemos comprarnos porque no tenemos cómo hacerlo, no tenemos ni la capacidad y estamos además muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, se requería que se hiciera justicia en alguien por la paga del pecado. Y ese precio por salvarnos fue muy alto, implicó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Y no podía ser de otra manera por cuanto solo cumplía con los requisitos para ser nuestro Redentor y nuestro Salvador. Él era perfecto y Él era santo, y solamente Él podía pagar ese precio de la salvación. Bien, esta es la parte, por así llamarlo, teórica de nuestra situación. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se hace efectiva esta redención y salvación? Ya está, por decir así, las cartas sobre la mesa, pero no todos son salvos. ¿Cómo, cómo se efectúa esa redención y esa salvación? Y la respuesta está en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del 1 al 10. Allí Pablo, de una manera muy explícita, muy clara, establece cómo somos salvos. Y así dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De aquí viene ese pero maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este verso 8 es la declaración más clara y explícita de que nuestra salvación no depende de nosotros, que es por la gracia de Dios, y ese es un don de Dios. Nada tenemos que ver nosotros en la salvación. No participamos en nada, absolutamente nada, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Así que sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De otra manera, diciéndolo desde otra faceta, nosotros no podíamos alcanzar la salvación por cumplimiento de la ley, porque ya sabemos que la ley solamente era para ver o establecer que no podíamos hacer nada con ella, no podíamos cumplirla. No había nadie pudo cumplir la ley, por lo tanto ninguno es justificado por el cumplimiento, por sus obras. La ley fue solamente un ayo, dice, es como un bastón que nos lleva a entender que no podemos contra pecado. Estamos totalmente
destinados a estar destituidos de la gloria de Dios, pero el gran amor y la gran misericordia del Señor para con nosotros, estando en esa situación, nos dio vida juntamente con Él. Así que quedan excluidas las obras como demanda para nuestra salvación, ya que todo lo ha provisto Dios. Las obras que nosotros hagamos serán consecuencia de nuestra salvación y propias de quien ha sido justificado. Cuando nosotros entendemos que la salvación es totalmente por obra de Dios, ya nuestras obras están por demás. Las hacemos porque son como la comprobación de que hemos sido salvos. Bien lo dice Santiago, dice que la fe sin obras es muerta, claro, porque si nosotros después de ser salvos no hacemos buenas obras, quiere decir que no hemos entendido que no hemos sido salvos, y si seguimos caminando en este mundo siendo arrastrados por la carne y por las concupiscencias y no luchando contra el pecado, querrá decir que no habrá obra alguna de parte nuestra que nos exima de la eterna separación de Dios, de la ira de Dios. Solamente por la gracia de Dios es que somos salvos. Así que no hay lugar a la jactancia de parte nuestra, no podemos sacar pecho y gloriarnos de lo que hacemos, porque todo viene de Dios. Hemos recibido la salvación gratuitamente como un don de Dios, quien asimismo pone en nosotros su Espíritu Santo. Hemos recibido las arras del Espíritu Santo y Él nos produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que también toda buena obra que nosotros hagamos es porque Dios lo pone en nuestro corazón. Somos salvos por gracia, esa es la conclusión, por medio de la fe. O sea, somos salvos por el favor inmerecido de parte de Dios. Algunas veces la fe parece ser que es el mecanismo, no parece que sea lo que nos salva, que es la fe lo que nos salva, y no es la fe. Realmente la fe es el instrumento que Dios usa para hacer activa su gracia. Sinceramente nosotros podemos tener fe en un santo, en la Virgen, en cualquier ídolo, pero no por tener fe en estas otras cosas o personas vamos a ser salvos. Si sinceramente nuestra fe está puesta en una persona o cosa que no sea el Señor Jesús, esa fe es vana. Seremos condenados porque el objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Es por su gracia, es por su obra en la cruz que somos salvos. No es por creer en cualquier otra manifestación o camino hacia la salvación. Por eso en el versículo tema de hoy, donde en la parte final dice, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que nosotros podemos alcanzar esa salvación. No es la fe puesta en cosas o en personas diferentes a Él. El favor inmerecido se estableció por la muerte del Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de nuestro Padre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que entonces la fe es solo un instrumento que activa la obra salvífica del Señor Jesús en la cruz. Todos somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Debemos tener muy en cuenta, muy claro que es por el favor que recibimos de parte de Dios en la obra que realizó el Señor Jesucristo en la cruz. Él pagó con su vida y regó su sangre para que nosotros pudiésemos ser salvos. No, allí no participamos nosotros en absolutamente nada. Así, hermanos, que es preciso profundizar, rumiar la palabra de Dios para tener claros estos conceptos. Pedirle a nuestro precioso Espíritu Santo
que nos dé la humildad para siempre tener una actitud de aprendices, no de expertos, de querer siempre estar apuntalando y uniendo cada una de las palabras escritas en la bendita palabra del Señor para poder tener claro esta fuente de la salvación. Porque generalmente quienes están equivocados y siguen sistemas religiosos heréticos o desfasados, los que son arrastrados por todo viento de doctrina es porque creen saberlo todo o por no tomar en cuenta de manera seria el estudio de la palabra de Dios. No hay manera de entender de una manera clara y explícita nuestro gozo de la salvación, si no es entendiendo que es un hecho cumplido, que el Señor Jesús ya cumplió su labor de la salvación y que solo a través de la fe, perdón, a partir de su gracia, mediante la fe, podemos ser salvos. Esta es la conclusión final de la escandalosa gracia de Dios. Ya lo digo y lo repito, es escandalosa porque a pesar de que merecíamos estar separados de Dios en el infierno eternamente, Dios no nos dio lo que merecíamos. Su misericordia fue tan grande que no nos dio lo que merecíamos, que era esa muerte, sino que nos dio lo que no merecíamos, que fue una eternidad junto a Él. La salvación tan grande y tan preciosa que es tener entre pecho y espalda la fe y la convicción de que esa obra del Señor Jesucristo en la cruz nos da una vida eterna junto a Él, nos salvó. Si no hubiera pecado, no habría necesidad de salvación, pero como el pecado está inherente en nosotros, así mismo Dios estableció su gracia para que fuésemos salvos. Así, hermanos, este es el tema de nuestro devocional. Si alguno quiere complementar o tiene alguna duda, escuchamos. Hermanita Andrea, adelante. Mi hermano, agradecerte primeramente por el devocional, por el tiempo que tomaste para preparar esta enseñanza para nosotros y, y gracias por este tema y por esta explicación del día de hoy. De hecho, pensaba que hay muchas corrientes en el cristianismo que aún creen que sí, que Dios nos salva por gracia, pero que nosotros debemos ejercer la fe para ser salvos. Y eso solo nos lleva a pensar, pues, que finalmente, así sea fe, pues termina siendo una obra. Entonces, es de tener cuidado y entender que como tú señalabas y el autor también, y pues obviamente la Biblia directamente señala que solo es por gracia, ¿cierto? Para que nadie se gloríe. Es un regalo inmerecido, que no hay nada que nosotros hagamos, ni siquiera un gramo de fe, porque si nuestra fe fuera un requisito, pues sería un 1% y tendríamos de qué gloriarnos. Pero que recordemos que cuando ejercemos fe en el Señor Jesucristo es porque ya el Espíritu Santo ha cambiado nuestro corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne y nos ha permitido ver a Cristo en la cruz. Entonces, qué bueno es entender realmente el Evangelio porque mientras tengamos claro quién es Dios y quiénes somos nosotros, no importa que no sepamos de otras doctrinas, el ladrón de la cruz tal vez no sabía un montón de doctrinas, de soteriología, de matología, pero vio quién era Cristo, ¿sí? Entonces a veces no necesitamos conocer toda profundidad de teología, claro que es muy importante, ¿cierto? Conocer, aprender, pero solo con que entiendas quién es Dios, quién eres tú y que necesitas un gran Salvador que es Jesucristo, es suficiente como aquel ladrón en la cruz para que puedas ver a Cristo, que es lo más importante. Esto era mi hermano, muchas gracias. Amén, amén, así es. No podemos y no tenemos que agregar nada. Todo lo puso el Señor. Su gracia fue suficiente.
El Señor mismo lo dijo al morir en la cruz, Alcalastai, todo está concluido, no hay nada más que hacer. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o algún aporte adicional? Hermana Mariluz, adelante. Buenos días. Sí, no, pues esa escandalosa gracia de Dios, como es el título del devocional, sí, pues nos recuerda. Y lo que decía la hermana, o sea, nosotros, y lo que usted hablaba en el devocional, nosotros no aportamos absolutamente nada, solamente el pecado, porque pues eh, la fe pues es un don de Dios, es Dios el que también pone esa fe porque nosotros en nuestro pecado y como dice en Ezequiel, con ese corazón de piedra, pues no hubiéramos podido ni siquiera creer en ese plan de Dios maravilloso, ya solamente Dios es el que pone en nosotros y cambia ese corazón y hace todo un proceso de regeneración para poder nosotros y nos pone la fe, ¿ya? Porque Él es el que se encarga de todo. Entonces es un plan maravilloso que Él ha hecho para nosotros. Muchas gracias, hermano. Amén, hermanita. ¿Alguien más? O si no, de una vez vamos a... ¿O alguien querría orar para despedirnos? O si no, a la 1, a las 2 y a las 3. Hermanita Andreita, adelante, por favor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por permitirnos un día más de vida, Señor, porque estamos aquí reunidos solo por tu gracia. Tú eres el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor, para aprender cada día más de ti, Señor. Nos reunimos aquí desde diferentes partes, Señor, pecadores que como tu palabra dice, solo merecíamos el infierno, pero que por tu maravillosa gracia, Señor, nos llamaste a cada uno de la oscuridad, de las tinieblas, de la muerte, Señor, a tu luz admirable. Padre, gracias por ese sacrificio tan perfecto de Jesús en la cruz. Gracias por esa sangre derramada, Señor, porque no merecíamos un sacrificio tan grande, Señor, y tú lo hiciste por amor, Señor. Te doy gracias por mis hermanos aquí, Señor. Te doy gracias por las personas que van a escuchar este devocional en diferido, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que nos recuerde las verdades del Evangelio, Señor, día a día. Que nuestra jactancia, nuestro orgullo sea opacado, Señor, reconociendo que solo tú eres bueno, Señor, y solo tú lo hiciste. Y que de la misma forma que tú nos salvaste por gracia, Señor, debemos compartir el Evangelio con otros con gracia, Señor, con paciencia, con amor, Señor, enseñando con mansedumbre, como dice tu palabra, por si les concedes arrepentimiento, Señor. Padre, que el compartir el Evangelio, Señor, sea nuestra necesidad, que se convierta como el agua, Señor, que necesitamos hacerlo, Señor, que necesitamos llevar estas buenas noticias a otros, Padre, a nuestra familia, Señor, a las personas cercanas, a las personas que viven a nuestro alrededor. Padre, somos misioneros cada uno de nosotros en el lugar donde tú nos has puesto. No necesitamos estar atravesando mares o países, Señor. Aquí mismo tenemos una gran misión y muchos de nosotros simplemente despreciamos el lugar donde tú nos has colocado, sabiendo la necesidad tan grande del Evangelio, Padre. Señor, reargúyenos, perdónanos por este pecado, Señor, por simplemente ser oidores, pero no hacedores de tu palabra, Señor. Nos llevar estas buenas nuevas, Señor, entendiendo que hay mucha gente muriendo y que nosotros estamos simplemente callados, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra, ayúdanos a vivir vidas de piedad, Señor. Ayúdanos con nuestro pecado, Señor, que diariamente sea mortificado, que podamos ir cada día más a tu Hijo, Señor,
y que podamos mostrar la gloriosa salvación que hemos tenido, que otros vean que nuestro caminar, que nuestras vidas solo hablan de este maravilloso Dios que nos ha salvado, Señor. Recuérdanos que somos Biblias andantes y que predicamos el glorioso evangelio que tú nos has dado por pura gracia, Señor. Te agradezco por la vida de mis hermanos, por las familias aquí representadas, Señor. Te oro también por los hermanos que están compartiendo la palabra en este devocional, Señor. Que seas tú ayudándolos, Señor, que seas tú sosteniéndolos y que seas tú capacitándolos, Señor. Que levantes más hombres, que levantes obreros, Señor, que se capaciten y que puedan compartir de tu glorioso evangelio, Señor. Te agradecemos también por los hermanos que están en enfermedad, Señor, que seas tú fortaleciéndolos, que seas tu santa voluntad los sane, Señor, pero que seas tú ante todo fortaleciéndolos y que no pierdan de vista a Cristo, Señor. Te oramos por nuestra hermana en Argentina, por nuestra hermana también Gladys, por nuestra hermana María, Señor, que seas tú fortaleciéndola, Señor, y por otros hermanos que de pronto no sepamos que están enfermos, pero que tienen necesidad, Señor. También te rogamos por las iglesias, por la iglesia de Cuba, del pastor Félix, que nos ha estado acompañando, Señor. La iglesia que te necesita tanto allí en este país, Señor, por las iglesias de Venezuela, incluso por las iglesias aquí en Colombia, Señor, y las iglesias a nivel nacional e internacional, Señor, que, que están fieles a tu palabra y, y haciendo oposición a este falso evangelio, Señor. Ayúdala, Señor, y pon en cada uno de nosotros ese querer de compartir el verdadero evangelio, porque es vida, Señor, para todo aquel que se arrepiente, Señor, y cree en ti. Te agradecemos, Señor, y te muestro el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanita. Muchas gracias por esa linda oración. Así que nos despedimos con nuestro lema. ¿Listos sus micrófonos? Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, Por alguno, Jesús nos nos bendice. bendice. Amén. Gracias, hermano Carlos. Buen día para todos. Hoy sí fue la coral exacta, hermano. Cada día vamos mejorando un poco. Cuando Bendiciones para estemos todos. en el cielo ya cantaremos perfecto. Amén. Buen día para todos. Nos vemos el día de Bendiciones, mañana. Sin falta.